Mi esposa me dijo que su exnovio era más grande y mejor que yo, y me intimidó. Era un domingo por la mañana de esos que parecen detenerse en el tiempo, donde la luz del sol se filtraba perezosamente entre las persianas de madera, dibujando líneas doradas y suaves sobre el suelo de baldosas de la cocina. El aroma del café con leche recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el olor del pan tostado y la mermelada de naranja amarga que Carmen había comprado el día anterior en el mercado del barrio. Era uno de esos momentos que definen la rutina de un matrimonio. Tranquilo, predecible, cómodo. O al menos, eso era lo que aparentaba ser. Carmen estaba sentada frente a mí, con su taza de cerámica blanca entre las manos, los ojos fijos en la pantalla de su móvil mientras deslizaba el dedo con esa familiaridad distraída que había desarrollado con los años. Yo, por mi parte, sostenía mi propia taza, observándola por encima del borde, fingiendo no notar la tensión sutil que se había ido instalando en nuestra relación como una sombra silenciosa. No era algo dramático, no había gritos ni portazos, solo esa distancia casi imperceptible que crece entre dos personas cuando dejan de mirarse realmente a los ojos. Llevábamos casados 11 años. 11 años de risas, discusiones, reconciliaciones, viajes a la playa en verano, cenas con amigos, paseos por el retiro, películas en el sofá y noches en las que nos quedábamos dormidos sin apenas tocarnos. No éramos infelices, pero tampoco éramos lo que habíamos sido al principio. Esa chispa inicial, esa electricidad que hacía que cada conversación fuera emocionante, se había convertido en algo más apagado, más cómodo, más seguro. Y quizá eso era lo que Carmen estaba buscando romper aquella mañana, aunque no de la manera más inteligente. De repente, sin previo aviso, levantó la vista de su teléfono. Una sonrisa juguetona, casi burlona, se dibujó en sus labios. Había algo en sus ojos, un brillo travieso que reconocí de inmediato. Era la misma expresión que ponía cuando estaba a punto de soltar una de esas bromas incómodas que ella consideraba inofensivas, pero que a menudo dejaban un sabor amargo en el aire. «¿Sabes qué, Miguel?», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto divertido. «He estado pensando, mi ex era más grande que tú». Las palabras cayeron sobre la mesa como un vaso de agua fría, no gritadas, no susurradas con malicia, sino dichas con esa ligereza casual que hace que las cosas duelan más. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. El sonido de los pájaros afuera, el murmullo distante del tráfico en la calle, todo quedó en segundo plano. Solo quedaban esas palabras, flotando entre nosotros, cargadas de intención. Mi primer instinto fue reaccionar. Sentí un calor subir por mi cuello, una mezcla de vergüenza, sorpresa y sí, un toque de rabia. Podría haberme puesto rojo, podría haber soltado una risa nerviosa, podría haber respondido con algún comentario sarcástico o incluso haberme levantado de la mesa. Pero en lugar de eso, hice algo que ella no esperaba. Me quedé completamente quieto. Dejé el tenedor sobre el plato con un movimiento lento, deliberado. Me recosté ligeramente en la silla, crucé los brazos con calma y la miré directamente a los ojos. No dije nada, ni una palabra. Solo la observé, dejando que el silencio se extendiera, pesado y significativo. Y en ese silencio, algo cambió. Al principio, Carmen mantuvo su sonrisa. Esperaba que yo respondiera de inmediato, que tartamudeara, que me pusiera a la defensiva, que intentara reírme de la situación o que contraatacara con alguna broma sobre su cuerpo o su pasado. Pero no hice nada de eso. Simplemente seguí mirándola, con una expresión serena, casi neutral, como si estuviera esperando que ella misma se diera cuenta del error que acababa de cometer. Pasaron 5 segundos, 10, 15. El silencio comenzó a hacerse incómodo, pero no para mí, para ella. Vi cómo su sonrisa empezaba a vacilar, cómo sus dedos comenzaban a trazar el borde de su taza de café con nerviosismo. Su postura, antes relajada y confiada, se tensó ligeramente. Sus ojos, que habían brillado con picardía, ahora mostraban un atisbo de duda. Ella esperaba una reacción emocional, algo que pudiera controlar, pero mi calma la estaba desarmando.
Finalmente, cuando sentí que el momento había madurado lo suficiente, hablé. Mi voz era baja, firme, sin rastro de emoción exagerada. No grité, no levanté el tono, simplemente dejé que mis palabras cayeran con el peso de la verdad. ¿Es algo que te dices a ti misma para sentirte mejor?, pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. ¿O solo es para hacerme sentir pequeño? Su sonrisa se congeló instantáneamente. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en una película. Sus ojos se abrieron un poco más, su boca se entreabrió ligeramente, y por primera vez esa mañana, Carmen pareció completamente desarmada. No esperaba eso. No esperaba que yo le devolviera la pregunta, que pusiera el espejo frente a ella y la obligara a enfrentarse a la intención real detrás de su broma. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, sin apartar la mirada de sus ojos. Mi tono seguía siendo tranquilo, casi suave, pero había una firmeza en él que no admitía réplica. ¡Qué curioso! Continué, dejando que cada palabra se asentara en el aire. Yo también he pensado en tu ex. Espero que te trate tan bien como lo he hecho yo todos estos años. Espero que te escuche cuando tienes un mal día, que recuerde tu cumpleaños sin que se lo recuerdes, que te lleve el desayuno a la cama cuando estás enferma, que aguante tus cambios de humor y que te defienda cuando alguien habla mal de ti. Si hace todo eso, entonces sí, Carmen, tienes suerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de peso, de significado, de verdades no dichas que ahora flotaban entre nosotros como fantasmas. Carmen abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Intentó reírse, quitarle importancia, retroceder con un «solo era una broma», pero yo no le di esa salida fácil. Levanté mi taza de café con calma, tomé un sorbo lento, deliberado, y la volví a dejar sobre la mesa sin romper el contacto visual. Mi mensaje era claro, no estaba enfadado, no estaba herido, simplemente estaba mostrándole que su juego no iba a funcionar conmigo, que su intento de humillarme, consciente o inconscientemente, había fracasado por completo. Ella bajó la mirada. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero lo vi. Vi cómo sus hombros se hundían ligeramente, cómo sus dedos dejaban de juguetear con la taza y se quedaban quietos. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen no tenía el control de la situación, y creo que eso la asustó más que cualquier grito o portazo que yo hubiera podido darle. «Miguel, empezó, su voz más suave, casi titubeante. «No», la interrumpí con suavidad, pero con firmeza. «No hace falta que digas nada ahora. Creo que ambos sabemos lo que acaba de pasar aquí». Me levanté de la mesa, recogí mi plato y mi taza y me dirigí al fregadero. No era un gesto dramático, no estaba dándole la espalda con rabia, simplemente estaba siguiendo con mi mañana, demostrándole que su comentario no me había roto, que no me había hecho sentir menos, si algo, me había hecho sentir más seguro de mí mismo, más consciente de mi propio valor. Mientras lavaba los platos, podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Podía imaginar la confusión en su rostro, la forma en que estaría procesando lo que acababa de ocurrir. Había esperado una pelea, un drama, lágrimas o gritos. En cambio, se había encontrado con algo mucho más poderoso, mi calma absoluta. Los días siguientes fueron reveladores. Carmen se movía con cautela, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Los comentarios sarcásticos que solía lanzar con tanta facilidad habían desaparecido. Las bromas a mi costa, que antes eran frecuentes, ahora estaban ausentes. Cuando me miraba, había algo diferente en sus ojos. Respeto, quizás incluso un poco de miedo, no a mí, sino a lo que había descubierto sobre mí ese domingo por la mañana. El martes por la noche, mientras veíamos una serie en el sofá, ella se acurrucó contra mí de una manera que no había hecho en meses. No dijo nada, pero sentí su mano buscar la mía, entrelazar nuestros dedos con una suavidad que hablaba más que 1000 palabras. Era su forma de disculparse sin decirlo explícitamente, su forma de reconocer que había cruzado la línea. El viernes, cuando llegué del trabajo, encontré la mesa puesta con más cuidado de lo habitual. Había preparado mi plato favorito,
arroz con pollo al estilo de su abuela, y había comprado una botella de vino tinto que sabía que me gustaba. Cuando me senté, me miró con una sonrisa tímida, casi vulnerable. Quería hacer algo especial, dijo simplemente. No mencionó el domingo, no hacía falta. Ambos sabíamos por qué estaba haciendo esto. Era su manera de reconstruir, de mostrarme que había entendido la lección. Y yo, en lugar de estregarle su error en la cara, simplemente sonreí y le di las gracias. Porque eso es lo que hace un hombre seguro de sí mismo. No necesita victoria pública, no necesita humillar para sentirse poderoso. Una semana después del incidente, Carmen estaba hablando por teléfono con su mejor amiga, Laura. Yo estaba en la otra habitación, pero podía escuchar fragmentos de la conversación. No estaba espiando intencionalmente, simplemente estaba leyendo, y las paredes de nuestro apartamento no eran precisamente gruesas. «No, Laura, en serio, fue diferente», decía Carmen. Su voz llevaba un tono de reflexión que raramente le escuchaba. No se enfadó, no gritó, no hizo nada de lo que yo esperaba. Y eso fue lo que más me impactó. Fue como si me hubiera mostrado quién es realmente sin necesidad de demostrarlo. Me hizo sentir pequeña, pero no de la forma en que yo intenté hacerle sentir a él. Me hizo ver que había sido cruel sin razón. Hubo una pausa, y luego la escuché reírse suavemente, pero no era una risa alegre, era una risa de reconocimiento, de alguien que acaba de aprender algo importante sobre sí misma y sobre su pareja. Creo que subestimé a Miguel durante mucho tiempo, pensó. Pensé que su tranquilidad era debilidad, que su paciencia significaba que podía decir lo que quisiera sin consecuencias. Pero me equivoqué. Su calma es su fortaleza. Y ahora lo veo. Esas palabras se quedaron conmigo más de lo que ella probablemente imaginaba. No porque necesitara su validación, sino porque confirmaban lo que yo ya sabía, que la verdadera fuerza no viene de los gritos, las amenazas o la violencia emocional. Viene de la seguridad interna, de saber quién eres y no necesitar que nadie más lo confirme. El domingo siguiente, exactamente una semana después del incidente, volvimos a estar sentados en la misma cocina, a la misma hora, con las mismas tazas de café. Pero todo era diferente. Carmen no estaba mirando su teléfono, me estaba mirando a mí, realmente mirándome, de la forma en que no lo había hecho en años. «Miguel», dijo suavemente, dejando su taza sobre la mesa, «quiero pedirte disculpas, de verdad. Lo que dije fue cruel e innecesario, y me arrepiento». La miré, esperando, sin decir nada todavía. Ella tomó aire y continuó. «He estado pensando mucho en nosotros, en cómo te he tratado, en las cosas que doy por sentadas, y me di cuenta de que he sido injusta contigo de muchas maneras, no solo con esa broma estúpida, sino con muchas pequeñas cosas a lo largo de los años, y tú nunca me lo has echado en cara. Nunca me has hecho sentir mal por ello. Eso dice mucho más sobre ti de lo que yo quise admitir». Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero no lloró. Carmen no era de las que lloraban fácilmente, pero vi la sinceridad en su rostro, la vulnerabilidad real que estaba mostrándome. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. No dije «está bien», porque no lo estaba, no inmediatamente. Pero dije algo mejor. «Aprecio tu disculpa, Carmen, y acepto que todos cometemos errores, pero quiero que entiendas algo importante. No voy a tolerar que me falten al respeto, ni en broma ni en serio. Te quiero, te he querido todos estos años, pero también me quiero a mí mismo, y eso significa establecer límites». Ella asintió, apretando mi mano con fuerza. «Lo entiendo», dijo, «y lo respeto». Y en ese momento supe que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. No era el final, era un nuevo comienzo. Un comienzo basado en el respeto mutuo, en la comprensión de que el amor no significa tolerar todo, sino establecer límites saludables y mantenerlos con firmeza, pero sin crueldad. Los meses que siguieron a aquella conversación del segundo domingo fueron como observar el lento despertar de algo que había estado dormido durante años. No fue un cambio dramático, no hubo grandes gestos ni declaraciones épicas. Fue algo más sutil, más profundo.
como el cambio de estación que no notas hasta que un día te das cuenta de que los árboles han florecido sin que te dieras cuenta exactamente cuándo. Carmen había cambiado, sí, pero no en una manera superficial. No era solo que hubiera dejado de hacer comentarios hirientes o bromas inapropiadas, era algo más fundamental. Había empezado a verme de verdad. Durante años, creo que me había convertido en parte del mobiliario de su vida, algo tan familiar que ya no merecía atención consciente. Pero ahora, cuando entraba en una habitación, levantaba la vista. Cuando hablaba, me escuchaba realmente. No solo esperaba su turno para hablar. Una tarde de mediados de marzo, llegué a casa después de un día particularmente agotador en el trabajo. Había tenido una reunión tensa con un cliente difícil, el tráfico había sido un infierno, y todo lo que quería era quitarme los zapatos, sentarme en el sofá y no pensar en nada por al menos una hora. Cuando abrí la puerta, el aroma a canela y oranja me recibió inmediatamente. Carmen estaba en la cocina, preparando té de especias, ese que sabía que me gustaba especialmente cuando estaba estresado. No me había dicho que lo haría, no había recibido ningún mensaje suyo preguntándome cómo me había ido el día. Simplemente lo había preparado, como si lo hubiera intuido que lo necesitaba. «Pensé que te vendría bien», dijo, alcanzándome una taza humeante cuando entré en la cocina. Me quedé ahí, sosteniendo la taza, sintiendo el calor contra mis palmas, y algo dentro de mí se ablandó. No era solo el té, era el gesto, la consideración, la forma en que había pensado en mí sin que yo se lo pidiera. Era el tipo de cosa que solía hacer al principio de nuestra relación, cuando todavía nos esforzábamos por impresionarnos mutuamente, por mostrarnos que importábamos. «Gracias», dije, y en esa simple palabra había mucho más que gratitud por una bebida caliente. Ella sonrió, pero fue una sonrisa diferente a las que solía darme. No era juguetona ni sarcástica, era cálida, genuina, llena de un afecto que había estado ausente durante demasiado tiempo. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en la terraza. Vivíamos en un tercer piso en el barrio de Lavapiés, y nuestra pequeña terraza daba a un patio interior lleno de plantas que nuestros vecinos cuidaban con esmero. Era uno de esos rincones de Madrid que parecen existir fuera del tiempo, donde el ruido de la ciudad se convierte en un murmullo distante y puedes escuchar el canto de los pájaros al atardecer. Carmen se sentó a mi lado, no frente a mí como solía ser, sino al lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. Durante un rato no dijimos nada, solo nos quedamos ahí, observando cómo la luz del día se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. ¿Sabes qué es lo que más me asustó de aquella mañana?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. La miré, esperando que continuara. «No fue tu respuesta», continuó, manteniendo la vista fija en el horizonte. «Bueno, sí lo fue, pero no de la manera que piensas. Lo que me asustó fue darme cuenta de que no te conocía tan bien como creía. Pensaba que podía predecir cada una de tus reacciones, que sabía exactamente cómo responderías a cualquier cosa que dijera o hiciera, y cuando no lo hiciste, cuando reaccionaste de una manera completamente diferente a lo que esperaba, fue como si de repente estuviera sentada frente a un extraño, y eso me aterrorizó». Dejó que sus palabras flotaran en el aire entre nosotros antes de continuar. Pero luego me di cuenta de algo peor, que el extraño no eras tú, era yo. Me había convertido en alguien que creía que podía decir cualquier cosa sin consecuencias, que tu paciencia era infinita, que tu amor por mí significaba que tolerarías cualquier cosa. Me había vuelto cruel sin siquiera darme cuenta, y eso es lo que realmente me asustó, ver mi propio reflejo en tus ojos y no reconocerme. Su voz se quebró ligeramente al final, y cuando me giré para mirarla, vi lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión ni de manipulación, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento, de alguien que se había enfrentado a sus propios defectos y no le había gustado lo que había encontrado. Pasé mi brazo alrededor de sus hombros y la atraje hacia mí. Ella apoyó su cabeza en mi pecho y sentí cómo su cuerpo temblaba ligeramente con sollozos contenidos.
No eres cruel, Carmen, dije, suavemente acariciando su cabello. Cometiste un error, como todos lo hacemos. Lo importante es que lo reconociste y estás intentando cambiar. Eso requiere más valor del que la mayoría de la gente tiene. Pero te hice daño, susurró contra mi pecho. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta en ese momento. Pensé que era gracioso, que solo estaba siendo juguetona. No me detuve a pensar en cómo te sentirías, en lo que esas palabras realmente significaban. Lo sé, pero también sé que no lo hiciste con mala intención, y esa es la diferencia entre un error y la crueldad deliberada. Nos quedamos así durante largo rato, abrazados en la creciente oscuridad, escuchando los sonidos del barrio preparándose para la noche. Podía oír música flamenco viniendo de algún bar cercano, el murmullo de conversaciones en español mezclado con otros idiomas, el tintineo ocasional de copas y risas. Era la banda sonora de nuestra vida en Madrid, familiar y confortante. Cuando finalmente nos levantamos para entrar, Carmen tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Quiero que sepas algo, Miguel», dijo, deteniéndose en el umbral de la puerta. «Voy a pasar el resto de mi vida en asegurarme de que nunca vuelvas a dudar de cuánto te valoro. No con grandes gestos, sino con pequeñas cosas, todos los días, porque eso es lo que mereces». Y cumplió su palabra, no de manera perfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero de manera consistente. Empezó a preguntar por mi día y realmente escuchar las respuestas. Dejó de interrumpirme cuando estaba hablando. Empezó a defender mi punto de vista cuando sus amigas hacían comentarios despectivos sobre sus maridos, en lugar de unirse al coro de quejas como solía hacer. Una noche estábamos cenando con Laura y su marido Javier en un restaurante del barrio de Malasaña. La conversación había derivado, como a menudo ocurría en esos encuentros, hacia las quejas habituales de la vida marital. Laura estaba contando una historia sobre cómo Javier había olvidado comprar algo en el supermercado, y lo estaba pintando como un incompetente total, riéndose mientras él se encogía visiblemente en su silla. «Los hombres nunca escuchan», declaró Laura con una risa, mirando a Carmen en busca de confirmación. «¿Verdad, Carmen? Seguro que Miguel es igual». Hubo un momento de silencio incómodo. Yo estaba preparado para que Carmen se riera y contara alguna anécdota similar sobre mí, como probablemente habría hecho antes de aquel domingo. Pero en lugar de eso, vi cómo su expresión se endurecía ligeramente. «En realidad no», dijo Carmen, su voz firme pero educada. «Miguel es probablemente la persona que mejor escucha que conozco. Y honestamente, Laura, Javier está sentado aquí mismo. Quizás no sea muy divertido para él escucharte hablar de él como si fuera un niño incompetente». Laura pareció sorprendida, casi ofendida. Javier, por otro lado, le lanzó a Carmen una mirada de agradecimiento tan sincera que me hizo darme cuenta de cuántos hombres deben sentirse exactamente como él, menospreciados y humillados por las personas que se supone que los aman. El resto de la cena fue un poco tenso, pero cuando nos despedimos, Carmen entrelazó su brazo con el mío y caminamos a casa en un silencio confortable. «Gracias por eso», dije eventualmente. «No tienes que agradecerme por tratarte con respeto», respondió. «Eso debería ser lo mínimo». Pero ambos sabíamos que no lo era, no para mucha gente. El respeto en las relaciones se había convertido en algo tan raro que cuando aparecía, parecía excepcional. Y eso era triste, pero también nos hacía apreciar más lo que estábamos construyendo. Los meses se convirtieron en estaciones. La primavera dio paso al verano madrileño, sofocante y brillante. Pasamos los fines de semana escapando al pueblo de los padres de Carmen en Ávila, donde el aire era más fresco y podíamos caminar por murallas antiguas que habían presenciado siglos de historias humanas. En esos paseos, a menudo hablábamos de nosotros, de dónde habíamos estado y hacia dónde íbamos. Una tarde de agosto, mientras caminábamos por un campo de girasoles cerca del pueblo, Carmen me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «¿Alguna vez pensaste en dejarnos?», preguntó, su voz apenas audible sobre el susurro del viento entre las flores. Me detuve, considerando la pregunta cuidadosamente. Podría haber mentido, podría haber dicho que nunca se me había pasado por la cabeza. Pero nuestra nueva relación se basaba en la honestidad, incluso cuando era incómoda. «Sí»,
Admití. No ese domingo, pero antes. Hubo momentos durante los últimos años en los que me sentía tan invisible, tan poco apreciado, que me preguntaba si valdría la pena seguir intentándolo. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no aparté la mirada. ¿Y qué te hizo quedarte?, preguntó. La esperanza, dije simplemente. La esperanza de que la mujer de la que me enamoré todavía estaba ahí, debajo de todas las capas de resentimiento y rutina que habíamos construido. Y resulta que tenía razón. Ella se giró hacia mí, tomó mi rostro entre sus manos y me besó. No fue un beso apasionado o dramático, fue un beso lleno de gratitud, de promesa, de amor renovado. No voy a darte razones para que vuelvas a cuestionarte eso, dijo cuando nos separamos. Te lo prometo. El otoño llegó con sus hojas doradas cayendo sobre las calles de Madrid. Una tarde de octubre estaba trabajando en casa cuando recibí un mensaje de Carmen. Estaba en una conferencia de trabajo en Barcelona y no volvería hasta el día siguiente. Solo quería que supieras que te echo de menos y que estoy orgullosa de ti, de quién eres, de cómo manejas las cosas, de tu paciencia y tu fuerza. No te lo digo lo suficiente, pero debería. Te amo. Me quedé mirando el mensaje durante largo rato. No era su cumpleaños, ni nuestro aniversario, ni ninguna ocasión especial. Era solo un martes ordinario, y eso lo hacía infinitamente más significativo. Respondí con un simple, te amo también, conduce con cuidado mañana. Pero en mi interior sentía una calidez que no había sentido en años. No era solo que Carmen hubiera cambiado, era que ambos habíamos cambiado. Yo había aprendido a establecer límites, a valorarme a mí mismo lo suficiente para no tolerar la falta de respeto, y ella había aprendido que el amor no es una licencia para herir, que las palabras tienen peso y consecuencias. Cuando llegó el invierno, con sus noches largas y sus mañanas frías, nos encontramos exactamente un año después de aquel domingo fatídico. Era de nuevo un domingo por la mañana, y de nuevo estábamos sentados en la misma cocina, con las mismas tazas de café. Pero todo era completamente diferente. Carmen no estaba mirando su teléfono. Me estaba mirando a mí, con una sonrisa suave en los labios. No había tensión en el aire. No había distancia entre nosotros. Solo había calidez, comprensión y un respeto mutuo que habíamos luchado por recuperar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. Lo sé, dije. ¿Y sabes lo que quiero decirte? Dímelo. Se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Quiero darte las gracias por no rendirte conmigo, por mostrarme que el verdadero amor no se trata de tolerarlo todo, sino de respetar los límites del otro, por enseñarme que la calma puede ser más poderosa que la rabia y que la dignidad no necesita gritos para hacerse oír. Ese día, cuando respondiste de la manera en que lo hiciste, me salvaste, nos salvaste, y estaré eternamente agradecida por ello. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve mi compostura, como siempre. No tienes que agradecérmelo, dije. Hiciste el trabajo duro. Yo solo te mostré el espejo. Tú fuiste quien decidió mirar y cambiar lo que viste. Nos quedamos así, manos entrelazadas sobre la mesa, mientras la luz del sol invernal se filtraba por la ventana, pintando el mismo patrón dorado sobre el suelo que había pintado un año antes. Pero esta vez no había sombras entre nosotros, solo luz. En los años que siguieron, esa mañana se convirtió en un punto de referencia en nuestra relación, no algo de lo que habláramos constantemente, pero algo que ambos recordábamos cuando las cosas se ponían difíciles, porque las cosas se pusieron difíciles a veces, como ocurre en cualquier matrimonio. Hubo discusiones, desacuerdos, momentos de frustración, pero nunca volvió a haber falta de respeto, nunca volvió a haber esa crueldad casual disfrazada de humor. Carmen había aprendido su lección, y la había aprendido bien. A veces, cuando estábamos con amigos o familia, alguien hacía un comentario despectivo sobre su pareja, esperando que los demás se rieran o se unieran. Y cada vez veía cómo Carmen se ponía tensa, cómo su expresión se endurecía ligeramente. A veces intervenía directamente, como lo había hecho con Laura. Otras veces simplemente cambiaba de tema.
pero nunca, nunca participaba en ese tipo de conversación. Una noche, su madre, Teresa, estaba visitándonos desde Ávila. Estábamos cenando cuando Teresa empezó a contar una historia sobre el padre de Carmen, bromeando sobre cómo era típicamente inútil en la casa. Como todos los hombres, añadió Teresa con una risa, mirando a Carmen. Carmen dejó su tenedor en el plato con un sonido firme. Mamá, con todo respeto, eso no es cierto, y aunque lo fuera, no creo que sea apropiado hablar así de papá cuando no está aquí para defenderse. Miguel y yo no hablamos así el uno del otro, y te agradecería que no lo hicieras tú tampoco, al menos no en nuestra casa. Teresa pareció conmocionada. Probablemente era la primera vez que Carmen la confrontaba de esa manera. Hubo un momento de tensión, pero luego Teresa asintió lentamente. Tienes razón, dijo eventualmente. Supongo que es una mala costumbre que he tenido durante años. Lo siento. Después de que Teresa se fuera a dormir, Carmen vino a la cama y se acurrucó contra mí. ¿Fui demasiado dura con ella?, preguntó. No, dije, besando su frente. Fuiste perfecta. Estableciste un límite de manera respetuosa pero firme. Eso no es ser dura, es ser fuerte. Lo aprendí de ti, susurró. Y en ese momento me di cuenta de algo, que aquel domingo por la mañana, cuando elegí la calma sobre la rabia, la dignidad sobre la venganza, no solo había salvado nuestro matrimonio, había establecido un nuevo estándar, no solo para nosotros, sino potencialmente para todos los que nos rodeaban. Los años pasaron. Carmen y yo envejecimos juntos, no sin desafíos, pero con un respeto mutuo que se había forjado en el fuego de aquel momento crucial. Cuando miro hacia atrás ahora, con la perspectiva que dan los años, me doy cuenta de que aquel domingo no fue solo un punto de inflexión en nuestra relación, fue una lección de vida. Aprendí que la verdadera fuerza no está en cuán fuerte puedes gritar, sino en cuán tranquilo puedes permanecer cuando te provocan, que la dignidad no necesita validación externa, solo confianza interna, que establecer límites no es un acto de agresión, sino de amor propio. Y Carmen aprendió que el amor no es una licencia para herir, que las palabras tienen consecuencias y que el respeto es la base sobre la que se construyen todas las relaciones duraderas. Ahora, cuando jóvenes parejas nos piden consejos, les contamos nuestra historia, no para presumir, sino para mostrarles que todos cometemos errores, que todos podemos perdernos en la rutina y la falta de apreciación, pero también que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para elegir el respeto sobre el ego. Y siempre termino con la misma reflexión. La calma no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe, porque cualquiera puede perder los estribos, cualquiera puede gritar y golpear, pero mantenerse sereno, mantener tu dignidad cuando te atacan, eso requiere un tipo de fortaleza que pocos poseen. Carmen siempre añade su parte, y estar dispuesta a mirarte al espejo, a reconocer tus errores y cambiar, eso también requiere fuerza, la fuerza de ser vulnerable, de admitir que estabas equivocada y de hacer el trabajo duro de convertirte en una mejor persona. Esa mañana de domingo, hace ya tantos años, cuando Carmen hizo ese comentario y yo respondí con calma, no sabíamos que estábamos plantando las semillas de una transformación que duraría toda una vida. Pensábamos que era solo otro momento en un matrimonio largo, otro desafío que superar, pero resultó ser mucho más que eso. Fue el momento en que ambos, decididos, consciente o inconscientemente, merecíamos mejor, que nuestra relación merecía mejor y que estábamos dispuestos a hacer el trabajo necesario para conseguirlo. Y así, en aquella cocina bañada por la luz del sol, entre tazas de café con leche y palabras cuidadosamente elegidas, redefinimos lo que significaba amarnos el uno al otro. No con pasión ciega ni tolerancia infinita, sino con respeto mutuo, límites claros y la comprensión de que el verdadero amor no se trata de soportarlo todo, sino de crecer juntos hacia algo mejor. Años después, cuando me preguntan cuál ha sido el momento más importante de mi matrimonio, no hablo de nuestra boda, ni del nacimiento de nuestros hijos, ni de ninguno de los grandes momentos que tradicionalmente se consideran significativos.
Hablo de un domingo por la mañana, de una broma cruel y de una respuesta tranquila. Porque ese fue el día en que elegí no solo defenderme a mí mismo, sino defender el tipo de relación que merecíamos tener. Y ese fue el día en que Carmen eligió escuchar, aprender y crecer. No fue dramático, no hubo música de fondo ni créditos rodando. Solo fue un hombre y una mujer, sentados en una cocina, redescubriendo el respeto que habían perdido en algún lugar del camino. Y a veces eso es todo lo que se necesita para salvar un matrimonio. Un momento de claridad, una elección de dignidad sobre orgullo y la voluntad de ambas partes de construir algo mejor sobre los escombros de lo que casi se pierde. Ese domingo por la mañana me enseñó que la calma puede ser revolucionaria, que el silencio puede hablar más fuerte que las palabras, y que a veces la respuesta más poderosa es la que se entrega con una sonrisa tranquila y un corazón seguro. Carmen aprendió que algunas líneas no deben cruzarse, que las palabras pueden cortar más profundo que cualquier cuchillo, y que el verdadero amor se construye sobre el respeto, no sobre la tolerancia de la crueldad. Y juntos aprendimos que nunca es demasiado tarde para cambiar la historia que estamos escribiendo, siempre y cuando estemos dispuestos a soltar la pluma y empezar de nuevo, con intención, con respeto y con amor.